Déjalo en paz. Tú lo tienes estresado, no estés motivado. Ya va a empezar a grabar, Hoy vamos a ver investigaciones graves con un poquito de enfoque en el manejo que vamos a hacer en la UCI, pero vamos a igual a ver unas generalidades de asunto histórico. La primera descripción de la sintomatología, no tal cual la primera descripción, tomando el término de medicina gravis, fue en 1672 por Thomas Willis, fue un médico británico inglés, de hecho fue el que escribió también el polígono de Willis. Esta fue la primera descripción de una correlación que tuvieron con pacientes con afectación vulvar. Posterior, en el 78, William Herr describió la enfermedad. Por un tiempo se le estuvo diciendo así a la enfermedad con el término de complejo de Herr, así le llamaban al paciente que tenía principalmente afectación vulvar. Ahí no notaban tanto los síntomas extraculares. Posterior, en el 93, Samuel Goldman correlacionó a casos previos con una enfermedad distinta, que fue con lo que la correlacionó con el doctor Herr. Hicieron el complejo Hersh-Goldman para describir la enfermedad. Posterior, en el 95, Grace Jolie, ella tenía, también correlacionado con toda la información previa, fue la que ponió el término miastenia gravis pseudoparalítica. En pacientes aquí se siguió por la principal clínica que venía era la afectación vulvar que tenía el paciente. En 1901, Carl Wade asociación con un tumor químico. Entre estos, él encontró la relación que pacientes con autopsias de pacientes que aparentemente tenían afectación vulvar por alguna otra afección isquémica que ellos querían hacer la autopsia, veían que tenían una hiperplasia química, tenían un tumor en el timo, pero no tenían ninguna afectación isquémica. En 1930, Carl Wade era una química de la Universidad de Minnesota que realizaba miastenia gravis. Ella sugirió a sus médicos que estaban en tratamiento ya con el diagnóstico como tal de miastenia gravis administrarse efedrina o amiodarofirina, y tuvo una mejoría, y posteriormente lo publicó 2 años posterior a la primera dosis, que sí mejoraba su sintomatología con la administración de estos medicamentos. Y a posterior, en el 34, Mary Russell Walker ya utilizó la fisostigmina para el tratamiento con excelentes resultados publicados en el Lancet. En 1939, el papel de la timectomía se empezó a poner en controversia de que unos pacientes sí lo tenían, principalmente con algunos médicos de la clínica Mayo, en el que sí había correlación o no había correlación. Se les hacía timectomía, en algunos mejoraban, otros no, pero no se ponían como todavía de acuerdo. En el 73, Richard Arnold fue cuando se empezó a sospechar más del problema autoinmune que presentan estos pacientes. Y hasta el 2005 aproximadamente fue cuando se empezaron a publicar en los 2000 terapia ya con inmunoglobulina, plasmaféresis para la mejora del tratamiento, sin embargo sin algo más relevante posterior. Bueno, vamos a definir la miastenia gravis. Es una enfermedad autoinmune que afecta la membrana postsináptica en un ángulo muscular caracterizada clínicamente por fatigabilidad y debilidad. Esta, pese a ser una enfermedad autoinmune neuromuscular más conocida, es la mejor descrita, la que más tratamiento se ha estudiado. Tampoco se ha llegado mucho en conclusión en cuanto a un tratamiento definitivo para la miastenia gravis, ¿no? En cuanto a la epidemiología, bueno, de los diferentes artículos que se han publicado, todos coinciden. La prevalencia general es de 150 o 150 casos por millón de personas, con una incidencia anual estimada de 8 a 10 casos por millón de personas. Va a haber una distribución bimodal. El primer pico va a ser en las pacientes femeninas y el segundo en el masculino. También se ha relacionado, se ha encontrado correlación hasta un 8 a 10% en pacientes que tienen miastenia gravis que padecen una tuburitis, también se ha encontrado asociación con lupus, artritis reumatoide, pero en menor proporción. La que más se ha encontrado, hasta en un 10% de pacientes diagnosticados con miastenia gravis, es enfermedad tiroidea. Una forma de clasificarla o hacerla en subgrupos es de acuerdo a la edad de inicio de los pacientes. En inicio tempranos, antes de los 50 años, un 80-90% van a tener anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, y las anomalias en el timo encontradas. En la mayoría de los pacientes va a tener hiperplasia del timo de inicio tardío a posterior a los 50 años, relacionada con un timoma, igual anticuerpos para el receptor de acetilcolina, puede ser a cualquier edad. Para el MUS, igual puede ser a cualquier edad, contra el glicoproteína R4,
seronegativo, que seronegativo se considera cuando es tienen anticuerpos para receptores acetilcolina negativos y para el MUS, que es la tirosina también negativos, por otros anticuerpos, y la ocular, la myasthenia gravis, que puede ser positivo el receptor de tirosina, el de proteína 4 o ninguno, y de estos ya te pueden tener la afectación del timo variable. En cuanto a factores de riesgo, se ha encontrado que sí hay un componente genético, inclusive en madres que pasan anticuerpos al feto, pueden llegar a presentar debilidades los bebés. Se ha encontrado relación con genes en complejos con mutualidades, interleucina 1B, 10, factor tumoral, CD86, y también se ha visto que la hiperplasia tímica afecta principalmente a mujeres jóvenes, que sugiere que las hormonas tienen un papel. Dice que los estrógenos, la testosterona pueden afectar como factores de transcripción, como un regulador autoinmune, y por lo tanto aumenta el riesgo de desarrollar anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. También se ha encontrado en algunos pacientes alguna correlación con infección por virus de Epstein-Barr. Pasando un poquito a la fisiopatología, la mayoría de los pacientes van a desarrollar miastenia en la adolescencia o a la edad adulta tienen anticuerpos IG1 o IG3. Esto va a ser encontrado en la mayoría de los pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Los que tienen para la tirosina van a ser IG4, aunque se dice que estos IG4 no activan principalmente el complemento, pero tienen cierta proporción de IG1, que esto sí puede llegar a activar el complemento y puede desencadenar el cuadro. Estas inmunoglobulinas, como le comentaba, atacan el receptor de acetilcolina, pica el complemento y reduce el número del receptor con el tiempo. 50% de los pacientes con anticuerpos contra el receptor tienen probablemente anticuerpos IG4, pero presentar y luego contra el receptor de tirosina que es por el músculo. El papel del timo, los pacientes que tienen anticuerpos contra el receptor constantado, el 80-90% van a tener afectación en el timo, ya sea hiperplasia o ya sea afectación o un timona, ¿no? En un 60-70% va a ser hiperplasia y un timona en un 10-12%. El timo tiene unas células especiales que son mioides, que estas son las otras células o donde el otro sitio donde podemos encontrar en el lugar del músculo que van a tener anticuerpos contra el receptor de acetilcolina. Aquí lo que se explica es el complejo de histocompatibilidad se realiza en el timocito y va a dar una tolerancia central, va a ser apoptosis. O esas células reactivas pueden dar tres componentes diferentes, que sea anergia, apoptosis o que se suprima. En la myasthenia gravis hay un escape a la tolerancia central por las células presentadoras de antígeno y nos va a dar la inducción de la autoinmunidad por el receptor de acetilcolina, que por eso es que se dice que los pacientes que se realizan timectomía, pues la recepción del timo puede llegar a mejorar, no todos los pacientes, pero este es el motivo por qué estos pacientes pueden llegar a mejorar. En cuanto a la fisiopatología, vamos a encontrar dos principales vías, por así decirlo, que van a ser anticuerpos contra el receptor de acetilcolina, que van a evitar que se haga la sinapsis y no se va a contraer el músculo, no se va a liberar el potencial de acción, ni se van a abrir los canales de sodio para que se haga la contracción. Cuando se bloquea el receptor de acetilcolina, se pone un complejo de ataque a la membrana que daña de manera posináptica a la membrana y se evita que se una el receptor con acetilcolina y se desencadene lo más que les comentaba, ¿no? Otra cosa es cómo se afecta el receptor de tirosina para esto se une un complejo que es arginina, el lipoproteína R4, que esto internaliza la célula junto con la ribosina y agrupa los receptores. Como tal, se ha visto que los pacientes que tienen mayormente afectado el de la tirosina no, por el tratamiento no va tan enfocado a eso, pero lo que les explicaba, como en estos pacientes cuando está afectado esto, tienen la hemoglobina IG1 en pequeñas proporciones, se cree que esto es lo que va a afectar el receptor principalmente, pero de manera fisiopatológica lo que afecta es que el receptor se internalice y de manera se degrada este receptor y por eso no va a llevar la adecuada sinapsis. En cuanto al cuadro clínico, va a haber una debilidad fluctuante del músculo esquelético, va a haber una fatiga muscular verdadera. ¿Qué se refiere con una fatiga muscular verdadera?
La fatiga muscular es que el músculo contráctil realmente no se puede contraer y no es una sensación que tiene el paciente de que se siente con fatiga, simplemente el paciente realmente no puede contraer ese músculo. El grado máximo de debilidad suele alcanzarse a los 2 años en un paciente que se diagnostica y la debilidad empeora usualmente por la tarde o por la noche. La presentación inicialmente va a ser principalmente ocular, hasta un 80% de los pacientes, pero invariablemente estos pacientes a los 2 años se van a generalizar y van a tener afectación vulvar, pérdida de extremidades, cuello de robo va a ser poco común, respiratorio de plano, igual en extremidades distales va a ser un poco raro. Aquí lo que nosotros más nos damos como terapia es el paciente que tiene afectación respiratoria, pero lo más común que se presente, o lo que es más descrito principalmente en población asiática, es que tienen una afectación ocular, pero de estos pacientes puede que no progresen y se mantengan así durante un largo tiempo, pero a los 2 años generalmente van a progresar, van a tener mayores manifestaciones generales. Es un paciente que estaba inicialmente con tosis, se le hizo una prueba de que midiera hacia arriba 60 segundos, posterior se fatigó y se denotó la tosis. Una de las pruebas que comúnmente se hace o puede apoyar la sospecha clínica es la prueba con un cubito de hielo. Con el frío normalmente mejora la sinapsis y mejora la tosis, que fue lo que se ve en la imagen C del paciente. Se le hizo la prueba y mejoró la tosis. ¿Vale? Otras maniobras que podemos nosotros hacer en los pacientes con miastenia gravis es maniobras llamadas de fatigabilidad clínica. Es un agotamiento palpebral, abducción de extremidades superiores sostenida, elevación sostenida de miembros inferiores entre cúbito dorsal. El paciente acostado que levanta las piernas no las puede mantener y se caen las piernas. Levantarse repetidas veces de la silla sin usar los brazos, 20 veces el paciente no lo va a conseguir, o contar hasta 50 cosas en pacientes que tienen disartria o disfonía, se va a acentuar todavía más la disartria. Y el agotamiento palpebral, lo que les comentaba, es como la imagen previa, el paciente mira hacia arriba y posterior se acentúa un poco más la tosis. Cuando tenemos un paciente con miastenia gravis, nosotros ya vamos a haber diagnosticado. Vamos a dividir fármacos que pueden desenmascarar o empeorar un paciente ya con miastenia gravis. Vamos a dividir en agentes anestésicos. Realmente esto va a ser más cuando el paciente se va a someter a una timectomía. Los agentes, los bloqueos neuromusculares pueden precipitar una crisis miasténica. Antibióticos, principalmente los aminoglucósidos, gentamicina, neomicina, tronicina, fluoroquinolona, levofloxacino, cipro, macrólidos, acitromicina, claritromicina, eritromicina. Los betabloqueadores también pueden precipitar una crisis. Otras drogas, toxina botulínica, cloroquina, hidroxicloroquina, en pacientes que se pueden presentar con alguna otra enfermedad autoinmune. Este fármaco puede desenmascarar a lo mejor una crisis miasténica y hacer que el paciente debute. Por ejemplo, pensando en un paciente con lupus que está en tratamiento con hidroxicloroquina, ¿no? Otra forma de clasificar la actividad, estas fases de la actividad de miastenia gravis se dice que ya está un poco en desuso por los tratamiamientos que se han implementado, pero lo dividen en 3 fases: una fase activa, una fase estable y una fase en remisión. La fase activa va a ser cuando las fluctuaciones y los síntomas más severos que ocurre entre los 5 a 7 años del diagnóstico de la miastenia gravis. Es una fase estable, persiste la sintomatología al mínimo de crisis, puede empeorar en el contexto de una infección, una disminución de la medicación cuando se trata de desescalar el tratamiento. Un paciente que utiliza esteroide y queremos disminuir la dosis de esteroide al mínimo puede estar aquí. Una remisión cuando el paciente libre de síntomas con inmunoterapia o utiliza sus medicamentos por completo. Y de la fase activa, pues por obvias razones, que cuando está más activa la miastenia gravis o mayor incremento de síntomas, va a ser aquí en esta fase activa donde más van a presentar crisis miasténica los pacientes. Pasando a crisis miasténica, esta va a ser una afección potencialmente mortal que se define con el incremento de la gravedad miasténica que requiere intubación o ventilación no invasiva. De los pacientes que tienen afectación vulvar principalmente, una crisis miasténica se va a presentar hasta un 10 a 20% de los pacientes, con un riesgo anual del 2 a 3% de presentar una crisis. Siempre que tenemos una crisis hay que buscar qué fue el factor desencadenante que pudo haber causado la crisis miasténica. Los pacientes típicamente van a experimentar una debilidad vulvar o generalizada creciente como una advertencia. Puede ser precipitado por una infección, una intervención quirúrgica durante el embarazo, la reducción del fármaco o por historia igual natural de la enfermedad.
Los síntomas principales van a ser disnea, disfagia severa con tos débil, dificultad para eliminar secreciones, signos de debilidad de los músculos respiratorios con hipofonía. Por eso están las pruebas de fatigabilidad clínica que podemos ver en un paciente. Lo ideal es que un paciente, si se llega a intubar, se da una intubación electiva, con previa a nuestra valoración, pues no llega corriendo porque el paciente ya está con otras insuficiencias respiratorias y se tiene que tener el manejo avanzado de la vía aérea. Por eso están las pruebas de fatigabilidad clínica, que no es lo ideal. Hay otros que también se pueden utilizar, que ahorita vamos a comentar. Nuestros pacientes, cuando ya vemos que tiene disfonía o que tiene un poco de disnea, o el paciente siente que se asfixia, pero todavía no está intubado, se realizan pruebas con espirómetro para ver la capacidad, el volumen corriente que tiene nuestro paciente, si está disminuyendo o no. Una capacidad de inicial baja que es de menos de 30 mililitros por kilogramo de peso corporal, ideal, refleja la función mecánica de los músculos respiratorios, temperatura respiratoria, y abajo de esta podemos predecir que nuestro paciente va a requerir invariablemente el manejo avanzado de la vía. Podemos hacer una intubación electiva. Otra manera con el espirómetro es medir la presión inspiratoria máxima. Va a estar por debajo de un tercio normal, de 0 a menos 30. Nos puede predecir también que nuestro paciente invariablemente va a requerir manejo avanzado de la vía aérea, y estos son los pacientes que vamos a intubar de manera electiva. Que es lo que les comentaba ahorita. Eso es uno. Evidentemente tenemos a tener la clínica. El paciente está con otros de dificultad respiratoria, acidosis respiratoria progresiva, a pesar de la terapia de eliminación de las secreciones, ¿no? En cuanto al diagnóstico, regresamos un poquito de manera general. Hay varios algoritmos para hacer el diagnóstico de miastenia gravis. Principalmente te dicen que tiene que ser tu clínica, eso es lo que va a gobernar siempre, que tenemos nuestra clínica, y podemos tener pruebas complementarias como la de fatigabilidad clínica, la prueba de hielo, hay otra prueba de tensión que se les da de acetilcolesterasa, que ya está un poquito en desuso por el fármaco que ya no se comercializa, pero podemos hacer toda la prueba del cubito de hielo, de tienen tosis, que es lo que les comentaba hace rato. Se les pone el hielo en la tosis, mejora la sinapsis y mejora la caída del párpado. Pero entonces nuestro cuadro clínico, nuestra sospecha y los anticuerpos contra el receptor de acetilcolina presente en el 85%, contra el receptor de tirosina en 8%, contra la glicoproteína en el cuadro 1%, y cero negativo, que no van a tener ni el receptor de acetilcolina ni el MUS. Si nuestro paciente está positivo, se confirma el diagnóstico de miastenia gravis. Y lo que se sugería posterior es hacer una resonancia magnética o una tomografía para buscar si el paciente tiene un timoma, para poder dar un mejor tratamiento. Si llegara a estar algo negativo, se puede llegar a hacer una estimulación nerviosa repetitiva o una electromiografía de fibra única, pero estos no son como necesarios para hacer diagnóstico si nos tenemos anticuerpos positivos. Con la estimulación nerviosa repetitiva se estimula eléctricamente de 6 a 10 veces con una frecuencia de 2 a 3 Hz. Tiene una amplitud de potencial de acción arriba del 10%. Esto va a ser positiva y nos va a apoyar nuestro diagnóstico de miastenia gravis en el caso de tener los anticuerpos negativos. Y en la electromiografía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una fluctuación, que va a ser una variabilidad en el tiempo del segundo potencial de acción. Se va a ver en la curva, se ve una amplitud de la onda, y lo vamos a llamar esto como fluctuación. Si tiene una fluctuación, también nos apoya al diagnóstico de miastenia gravis. Entonces, eso es como en general el diagnóstico. Hay muchas clasificaciones para la miastenia gravis. Nosotros en la terapia no vamos a utilizar solamente la de Nelson-Manning-Jenkins. Hay otras que nos evaluan el estado funcional, pero valoran demasiado ítems que no lo utilizamos nosotros en la terapia intensiva. Eso es para el tratamiento de base de manera crónica que tiene el paciente, y se valora la calidad de vida que tiene el paciente. Nosotros la que vamos a utilizar es la de Nelson-Manning-Jenkins, que lo clasifica en grados de 1 a 5. Grado 1 más es ocular, limitado a los músculos externos del ojo y el párpado. El paciente que a lo mejor puede estar iniciando solamente con la clínica de la miastenia gravis, solamente tiene esa afectación de los músculos. Generalizada leve, debilidad ligera en los músculos distintos a los oculares. Puede existir afectación menor en los músculos orofaringeos. Generalizada moderada, generalizada severa, y el 5, que es el paciente que
va a estar con nosotros en la terapia, que requiere manejo avanzado de la vera, que está intubado. Del 2 al 5 se puede subclasificar en A o B. A, si tiene un compromiso comprimido de los músculos de las extremidades axiales o ambos. B, que afecta más a músculos orofaringeos, respiratorios o ambos. Entonces, generalmente nosotros vamos a tener un paciente que está en 5B, aquí en la terapia que requirió el manejo. En cuanto un poco de un ángulo de tratamiento, vamos a dividirlos en inmunoterapias rápidas y las inmunoterapias crónicas. Nosotros vamos a basarnos un poquito más en las inmunoterapias rápidas, que es la plasmaféresis y la inmunoglobulina intravenosa. Sin embargo, terapia sintomática es con pridostigmina. Esta generalmente es lo que van a tener todos los pacientes de base. Aquí hay un riesgo con utilizar la pridostigmina, que podemos precipitar una crisis colinérgica y que esta crisis colinérgica acentúa más la debilidad y no sepamos si es por la misma actividad de miastenia gravis o es la crisis colinérgica del paciente. Aunque se dice que a dosis de 60 miligramos día de pridostigmina se reduce este riesgo, y es muy raro que el paciente pueda llegar a presentar una crisis colinérgica. Ya pasando a las inmunoterapias rápidas, que es plasmaféresis de inmunoglobulina, que es lo que nosotros vamos a darle de tratamiento aquí en la terapia. Estas porque son por el tiempo de acción en la que pueden llegar a mejorar los síntomas. La plasmaféresis es inicio de 1 a 7 días y una durabilidad hasta 1 a 3 semanas, y la inmunoglobulina de 1 a 2 semanas y de 1 a 3 semanas. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros con nuestro paciente, que empiece a recuperar la fuerza para poder pensar en un destete de la ventilación mecánica. Otro que también, a pesar de que está en inmunoterapia crónica, que es el Efgartigimod alfa, que es uno reciente que se publicó el artículo el año pasado. Está aprobado, vamos a comentar lo que se vio en ese artículo. A pesar de que este tratamiento también actúa de 1 a 2 semanas, no se utiliza en tratamiento agudo. Es para pacientes que tienen una miastenia gravis refractaria, que tienen dosis altas de esteroide, y se busca reducir la actividad de la enfermedad y la dosis de esteroide. En cuanto a la clasificación en base a nuestro tratamiento, también se puede clasificar remisión estable completa hasta la muerte. Remisión estable completa es sin síntomas 1 año, sin manejo farmacológico. El paciente está estable, a lo mejor se hizo timectomía, ya no está con fármacos, pues no tiene síntomas. Ahí se le da seguimiento anual y el paciente es remisión estable completa. Remisión farmacológica, continúa usando tratamiento de inmunosupresión, pero el paciente se mantiene sin síntomas. Manifestaciones mínimas, solamente tiene debilidad a la examinación, pero el paciente es capaz de hacer todas sus actividades normales. Mejorando, así está como tal cual, el paciente pues no tiene síntomas o mínimos síntomas, pero hay una reducción de los fármacos sin precipitar en la crisis, sin cambios. El paciente sigue con dosis altas a lo mejor de esteroide o del tratamiento que se le esté dando de base de forma crónica, pero no hay ni mejora ni empeoramiento en cuanto a la sintomatología. Corrección de los síntomas, que hay la necesidad de incrementar la dosis de los fármacos, que hay una exacerbación que está estable pero posterior a las manifestaciones clínicas extensas, y que se recibe como muerte que falleció por manifestaciones derivadas de la miastenia gravis o una complicación de la terapia miastenia gravis, o dentro de los 30 días posteriores a la timectomía, que estos 30 días posteriores puede precipitar una crisis miasténica y puede complicar al paciente. En cuanto a las terapias agudas, el intercambio plasmático, esto va a eliminar directamente los anticuerpos del receptor acetilcolina. De la circulación se da intercambio de 3 a 5 litros de plasma cada uno durante 7 a 14 días. Estos terapias se puede dar por vía periférico, pero usualmente se recomienda que sea por un acceso vascular. Aquí el problema de estos pacientes, si pueden llegar a tener varias crisis durante la fase de actividad de la enfermedad, entonces van a requerir muchos accesos. Eso es uno de los inconvenientes que puede llegar a presentar. Otras complicaciones derivadas de tratamientos hipocalcemias inducidos por el citrato que tiene, que es un quelante del calcio, parestesias, náuseas, vómito, calambres musculares, puede haber dolor torácico, hipotensión y en casos de extremo tetania. La tasa de letalidad informada para intercambio plasmático terapéutico es de 3 a 5 por 10.000 habitantes. Realmente es bajo, pero se puede llegar a presentar de 0.03 a 0.05% de los pacientes. En cuanto a la inmunoglobulina, son anticuerpos antibióticos dirigidos contra autoanticuerpos circulantes, una regulación a la baja de la producción de anticuerpos para supresión o neutralización de las citoquinas por anticuerpos específicos de la inmunoglobulina y reducción de sus conjuntos proinflamatorios de monocitos de sangre CD4 y CD16. Esas son las principales vías en las que puede mejorar el tratamiento de la fisiopatología con los pacientes con miastenia gravis.
La dosis y los efectos adversos principales, la dosis va de 2 gramos por kilogramo generalmente durante 2 a 5 días dividido. Se prefiere distribuir la dosis durante más días en aquellos que tienen enfermedad renal, falla cardíaca o en pacientes geriátricos. Los principales efectos adversos que puede llegar a tener la paciente con inmunoglobulina es dolor, cefaleas, calofríos, mareo, que se empieza a presentar edema. Otras menos comunes puede ser meningitis, asépticas y falla renal aguda y eventos trombóticos y anafilaxia. Es lo que más se ha reportado el mayor eventos trombóticos. Para comenzar con esto se recomienda una infusión de 0.01 mililitros por kilogramo por minuto, la proporciona de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de inmunoglobulina por minuto, dependiendo si está infundiendo una solución del 5 al 10%. La verdad desconozco cuál es la presentación que tenemos aquí, pero del 5 al 10% es los gramos que tiene por 100 mililitros el frasco. Viendo pros y contras del tratamiento, realmente no se ha encontrado como una diferencia significativa entre ambas. Las dos son de inicio de efecto en la primera semana, máximo hasta las 2, y el efecto máximo es igual entre las 2 hasta 3 semanas. Los efectos adversos, lo que ya les había comentado, infección en la línea, hipotensión, tromboembolismo, sangrado, mayores complicaciones derivadas del acceso venoso vascular, y en inmunoglobulina reacciones con lo más frecuente que son cefaleas, calofríos, sofocos, pero es en menores pacientes. Le hacen una revisión de comparando qué es mejor, plasmaféresis o inmunoglobulina. Esto fue un artículo que se publicó el año pasado, en agosto, en el que se hizo un metaanálisis, una revisión sistemática comparando la evidencia en lo que hay en cuanto a plasmaféresis o inmunoglobulina. Extrayendo esto, hay una mejor respuesta con plasmaféresis, menor tiempo de ventilación mecánica, mientras que con inmunoglobulina hay menor tiempo de estancia hospitalaria. Sin embargo, solamente con una significancia estadística en un estudio. En este estudio se incluyeron específicamente nada más para plasmaféresis y inmunoglobulina, fueron 6 estudios, pero estos 6 estudios solamente uno encontró una significancia estadística. Entonces realmente no hay como que algo que apoye a una o a otra. El 19% mejor respuesta con plasmaféresis, una P significativa de 0.02. Esto fue en uno de los estudios de los 6 en el que se encontró un poquito mayor inclinación hacia la plasmaféresis que hacia la inmunoglobulina. No hubo diferencia en cuanto a mejorar la calidad de vida por escalas, tiempos de respuesta y que mejorar el estudio electrodiagnóstico de los pacientes. Otro de los estudios que se publicó el año pasado fue la EDAP 3, que fue el tratamiento que comentaba. El daratumumab inhibe específicamente la inmunoglobulina, que fisiopatológicamente eso es lo que va a hacer que el receptor se destruya la acetilcolina. Un ensayo autorizado doble ciego se comparó dosis de daratumumab versus placebo y se vio que hubo una reducción en la dosis de esteroide y que sí mejoró la sintomatología de los pacientes. Ellos utilizaron escalas para ver la funcionalidad de los pacientes, pero de las escalas crónicas, no de los pacientes con exacerbación. Por eso es que a pesar de que el tratamiento o la mejora empieza a verse de 1 a 3 semanas, no se recomienda en una crisis miasténica, sino un tratamiento a largo plazo de estos pacientes. En cuanto a enfermedad refractaria, no cambia o empeora. ¿Cómo lo vamos a definir? No cambia o empeora después del uso de glucocorticoides y al menos otro agente inmunosupresor usado en dosis y duraciones adecuadas, con síntomas persistentes o efectos secundarios que limitan la función. Hay crisis miasténicas frecuentes mientras se encuentra en terapia inmunosupresora y reacciones adversas intolerables al uso de la terapia inmunosupresora. En cuanto a esto, realmente encontré un artículo publicado el año pasado en el Instituto Nacional de Neurología, en el que en la experiencia de ellos fue el usar el infliximab. Realmente sí mejoraron, disminuyeron dosis de esteroide, pero la población estudiada fue muy poca. Les mencionaban que de la población que tenían captada ellos en su estudio, en el hospital, eran 164 pacientes, y estos 164 pacientes solamente 8 se pudieron incluir en el estudio. Y cuando se ve la muestra, todos los pacientes tienen diferentes edades, desde 15 a 64 años, pero es lo que se ha publicado por lo menos al respecto aquí en el país. También como terapia refractaria se puede utilizar el eculizumab, ciclofosfamida o el rituximab, lo que se ha visto, que se sigue como tratando de disminuir la dosis de esteroide, que al final de cuentas es lo que se busca con estos tratamientos.
Ya como conclusión, los pacientes con crisis con miastenia tienen un mayor riesgo de complicaciones vasculares, trombosis venosa profunda, falla cardíaca, infarto agudo nuclear, arritmias cardíacas, principalmente se ha visto asociación con fibrilación auricular y parada cardíaca. No sé, ¿alguna aquí me podrías ayudar con el caso clínico? Ay, mamá. Para concluir aquí. ¿Qué lo leo o qué? Sí. Masculino, 63 años, con antecedentes de hipertensión arterial sistémica de 3 años de evolución, en tratamiento con amlodipina y valsartana, tableta cada 24 horas. Se refiere a inicio de sintomatología en 2019 con diplopia, progresa con segunda imagen de manera vertical, identificando imagen real, fantasma, exacerbada con la visión lejana. Acude a médico oftalmólogo quien opera de catarata en 2020, señalando que posteriormente se agrega ptosis palpebral bilateral de predominio en ojo derecho, progresiva, fluctuante, sin distinguir predominio de horario. Refiere también debilidad progresiva, generalizada, acompañada con limitación de sostén cefálico que agrava con la actividad física. Espérate, me faltó, ¿no? Manejado con piridostigmina y prednisona sin evidenciar franca mejoría. Posterior inicia con disnea progresiva y exacerbación de síntomas antes descritos. CEANCA2, PEANCA2, anticuerpos antirreceptores de acetilcolina 2.37. Prueba de estimulación repetitiva evidenciando decrementos mayores del 10%. Prueba de fatigabilidad positiva. Pruebas de agotamiento, apertura ocular basal, de ojo derecho de 20 milímetros, ojo izquierdo 30 milímetros, sin posibilidad de supraversión de la mirada por parálisis. Prueba de disartria positiva. Aquí tú, a mí, ¿cómo de las clases que les comentaba de inicio del cuadro, cómo lo clasificarías a este paciente? Pues, en base a ya los receptores que tenemos, los estudios que se le hicieron, y la edad del paciente, pues, ¿cómo inició? Pues un paciente que tiene todas las pruebas digamos, positivas para sospechar una enfermedad de placa neuromotora, que es en este caso miastenia gravis con anticuerpos de clonidina. Por la edad que tiene el paciente, en teoría continuar con el antimoma, ¿verdad? Que las subclases son estas, ¿no? Entonces, tiene 63 años con anticuerpos positivos para la acetilcolina. De los subgrupos serían de inicio tardío, ¿no? Entonces, el timo de la anormalidad realmente va a estar con atrofia, ¿no? Entonces, a lo mejor ya se podría pensar, pero va a ser un menor porcentaje de los pacientes que van a tener el timo. Entonces, a lo mejor tampoco no estaría tan indicado el hacer el estudio de imagen, ¿no? En cuanto a la prueba de electrodiagnóstico, tú, Marianita, ¿te acuerdas cómo les había comentado que tenía que hacer la estimulación para considerar la prueba positiva? Porque en este paciente tenía decrementos arriba del 10% de la estimulación repetitiva, entonces será de 6 a 10 estimulación repetitiva de 2 a 6 Hz, y dependiendo de cómo esté la amplitud, ya pusimos si la prueba está positiva o negativa y nos apoya el diagnóstico de miastenia gravis, ¿no? Será positivo. Ajá, porque está arriba del 10% de la estimulación, entonces el paciente tiene la prueba positiva y se hace el diagnóstico de miastenia gravis con esto, ¿no? Aunque en este paciente inició, si se fijan, con, como les empecé a comentar, con afectación ocular desde el 2019. Es un paciente que estuvo hospitalizado aquí en marzo, estuvo en la camita 9 con el caso clínico. Entonces empezó desde el 2019 y progresó en 2 años, es lo que les comentaba, hasta pues presentó una crisis miasténica. Y nada más, no sé, comentar. Yo quería agregar ahí esto que mencionaste, nada más que siempre hay que descartar, por ejemplo, mímicos de la miastenia gravis que mencionaste, ¿no? Por ejemplo, la toxicidad con piridostigmina, ¿no? Una crisis colinérgica, también, por ejemplo, un paciente que tenga realmente un Lambertito, ¿no? Que tendría datos opuestos a los de la miastenia, ¿no? Porque es presináptica, exactamente. Y en ese caso, pues ya tendrías que buscar algo, porque es un síndrome paraneoplásico, ¿no? La mayor parte de las veces tendrías que cambiar tu enfoque. Tirotoxicosis, entonces, como parte del abordaje de la miastenia, siempre pedirle datos de TSH, ¿no? Un perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque a veces nos puede
un hipotiroidismo nos puede dar datos de fatigabilidad y también alteraciones oculares, entonces eso pudiera ahí confundir el diagnóstico tempranamente. Entonces parte del abordaje pues incluye pedir perfil tiroideo. Aparte también el botulismo, a lo mejor no tan común pues, pero ahí nos puede ayudar que esos pacientes se presentan con visión borrosa, pupilas que no son reactivas, hay disfagia, y una ALS no temprano a lo mejor, con inicio vulvar, pero ahí tendríamos datos de motoneurona superior. Ahora algo también acerca que me llamó la atención a mí en cuanto a la intubación del paciente con la miastenia, como bien dijiste, ¿no? Todo lo de los datos de las pruebas de función pulmonar que pudieran ayudarte, pero por ejemplo cuando el paciente presenta debilidad facial, eso puede complicarlo, ¿no? Entonces ahí leí en el libro de terapia intensiva, mencionaba en el que los secretos de la terapia intensiva, mencionaba como un truco ahí el pedirle al paciente que cuente tanto como pueda en un solo aliento, y por cada número que el paciente pueda decir en un aliento era aproximadamente 100 mililitros. Entonces ese podía ser un truco fácil pues si no lo tenías el espiro, exactamente. También por ejemplo que pues los datos gasométricos, ¿no? De hipoxia pues ya son muy tardíos pues, entonces no deberíamos guiarnos por eso. Ya para cuando el paciente empieza a verse reflejado en la gasometría, alteraciones, ya por lo regular ya tiene tiempo que se instaló la dificultad respiratoria. Y sobre el uso de neurobloqueo, ¿no? A la hora de intubarlos, hay que ser muy precavidos con eso, porque los pacientes con miastenia, bueno, en principio de cuentas, el neurobloqueo se recomienda con agentes no depolarizantes, porque los polarizantes en estos pacientes y con los que tienen Guillain-Barré tienden a aumentar la hipercalemia, ¿no? Como efecto secundario, tienen mayor propensión a la hipercalemia. Y los pacientes miasténicos en particular son resistentes a los agentes depolarizantes, a los bloqueadores musculares depolarizantes. Entonces, por ejemplo, en el atracurio y en el becuronio se encontró que necesitabas dosis hasta de 40-60% más que en los pacientes sin debilidad muscular para lograr los mismos efectos, pues. Entonces, incluso a veces si la debilidad realmente es excesiva, pudiese intentarse la intubación solamente con opioides y bolos de propofol. Eso es otra de las cosas que encontré al respecto. ¿Y qué más? Bueno, con el uso de esteroides, que hay que tener cuidado porque a veces escalan muy rápido y hay que tomar en cuenta que los síntomas pueden empeorar al iniciar los esteroides inicialmente y posteriormente. Las dosis altas de esteroides se recomiendan solamente cuando el paciente está en crisis y ya está intubado, por lo mismo que ya comentas, porque iniciar un paciente que no está con una crisis, una dosis alta de esteroides te comentan hasta 60-80 miligramos días de prednisona, puede precipitar una crisis y llevarla al manejo avanzado de la vida. Y bueno, pues nada más eso. Y ¿qué más? Cuando inicias los inhibidores de la colinesterasa, tener mucho cuidado con el aumento de secreciones, ¿no? Con el mal manejo de secreciones, que de por sí pues ya el paciente ya lo presenta, pues va a exacerbarse, exactamente. ¿Alguien más que tenga otra preocupación de los errores? Por ejemplo, también he visto que los pacientes que metemos quirófano que están intubados no se consideran con ojos masivos, sino que van al cuarto, porque no. Bueno, esa intubación se considera en el 4, no en el 5. Ya ves que el 5 era la intubación. También había visto que pacientes con sondas nasogástricas también van al cuarto. Como ya nos había mencionado Ramón, se ha visto también que los bebés de mamás con miastenia en el posparto pueden presentar también debilidad muscular, porque los anticuerpos traspasan la barrera muscular. Hay visto también que la prueba de hielo ya no se utilizaba como tal como un diagnóstico, sino como una prueba neurológica complementaria. ¿Alguien más? Blanco, ya. Bueno, algunas cuestiones ahí de los fármacos que pueden exacerbar una crisis.
Sobre todo tener mucho cuidado con los antibióticos, los que mencionamos son los principales, aminoglucósidos y quinolonas. Sin embargo también penicilinas, carbapenémicos y macrólidos pueden exacerbar la crisis. Sobre lo del uso de esteroides, lo mismo, ¿no? Si es más de 1 miligramo por kilo, conviene hacerlo de manera hospitalizada por el riesgo que hay de crisis miasténica. En cuanto a la decisión de intubar a un paciente, que lo tiene la mayor sensibilidad y objetividad, pues sería con las pruebas de la espirometría. Sin embargo, que comentaban ahorita, el espirómetro pues depende de que puedas cerrar tu boca a través de un tubo, ¿no? para soplar. Entonces te basas en los síntomas vulvares, sobre todo disfonía, debilidad al cortar, incluso pues son mejores predictores que los síntomas oculares. Ya cuando el paciente está intubado, que ya le iniciaste la inmunoglobulina, tanto para plasmaferis como para inmunoglobulina, la respuesta se puede dar a las 48 horas. Sí se ha visto que puede ser un poco más tardío con inmunoglobulina y tienes que esperar incluso hasta más de 7 días. Con la plasmaferis sí suele haber un efecto más pronto, pero suele ser menos sostenido. Y ya cuando estás pensando en extubar al paciente, predictores de que podría llegar a fracaso es que el paciente sea masculino, que sea mayor de 50 años, que tenga alteraciones gasométricas, como bicarbonato mayor de 30, o que haya tenido alguna complicación pulmonar. Son muy dados a hacer atelectasias. Incluso es necesario pues, realizar broncoscopías para mejorar esa cuestión. Y lo que comentaban de la piridostigmina, en muchos lados viene que no está indicado en una crisis miasténica su uso. Pudiera llegar a utilizarse hasta el 60% de los pacientes tienen problemas gastrointestinales o hilo, que sería una indicación para iniciarle. Por el motivo que se ha iniciado, si se usó y estás pensando en extubarlo, puedes considerar revertir el efecto colinético con atropina, ¿no? Para disminuir las secreciones. Y pues tener cuidado con los efectos adversos de la inmunoglobulina, uno sería la meningitis aséptica y los fenómenos tromboembólicos y los trastornos del sodio, sobre todo hiponatremia. Es muy importante definir si se cuentas, lo ideal sería tener el espirómetro. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se mide la capacidad vital en el paciente? ¿En supino o en sedación? No. Hay quien comenta que se puede hacer en las dos formas, o sea, que incluyeran pues en supino, porque en teoría disminuye la capacidad, pero las pruebas generalmente pues se hacen con el paciente sentado. Sí, la mayoría de los estudios de evidencia son pacientes en sedación. Pues en supino lo ideal sería para lograr una realmente debilidad diafragmática que existe por la posición. Pero sí, la mayoría de las pruebas son en sedación porque obviamente no te lo permite el paciente. Y el NIT. Porque todos esos son predictores. Él puso una escala antes en pensos cuando te llega la crisis o aquí a terapia. Entonces te pueden hacer la interconsulta de a lo mejor de postquirúrgico, el paciente empezó con los síntomas, estuvo en el piso, es frecuente, ya les llega los antecedentes y lo clínico, a lo mejor eso podría ser fácil, que ya refiere el tratamiento previo, a lo mejor ya refiere un antecedente de consumo de algún fármaco, que a ustedes se les va a presentar pues no intubado y con los datos vulgares que mencionó. Es muy importante eso, valorarlo, cada qué tiempo se hace. Se recomienda cada 4 horas, porque realmente no puedes valorar objetivamente, o sea, un paciente que tiene la debilidad muscular, pues los datos pues de respiratoria como tal, entonces se sugiere cada 4 horas para optar pues. ¿Qué pruebas se hacen en las cada 4 horas? La de la espirometría y el aparte, también se tiene que valorar el estado de evolución o el aclaramiento de las secreciones, eso también es una indicación de la intubación selectiva. Y los valores gasométricos de manera inicial también serían ideales tenerlos antes de que se presente obviamente la falla respiratoria. Y alguien le dio algo de tiempo de ventilación mecánica, ¿se extuban realmente los pacientes? ¿O cuánto tiempo duran en promedio? Pues tienen mejor pronóstico en cuanto a la extubación que los de Guillain-Barré, por ejemplo. Tiene a durar menos, pues la crisis miasténica. Es mejor pronóstico en cantidad de tiempo. O nomás leí que duraban menos tiempo entubados. Pues. El winning no es diferente del paciente que tiene miastenia a un paciente que no lo tiene. Pero se recomendaba pensar en el winning hasta que completaras la semana de tratamiento intensivo. Puedes usar con inmunoglobulina o la plasmaféresis. Unos 7 días de intubación ya podrías pensar que hay algunos pacientes que pueden llegar a presentar hasta intubaciones prolongadas de 14 días, dependiendo de la afectación
Es una debilidad fatigable, ¿no? Inicialmente, si tú lo metes y lo pasas a una prueba de respiración espontánea de media hora, 40 minutos, es probable que te la pases. Pero se van a ir saturando los sectores y el paciente se va a cansar. Y que hasta el 80% termina en traqueostomía temprana. Recuerda que el tiempo de efecto de eficacia del tratamiento va por ahí de los 7 días. Así es. Más de 7 días. Bueno, hay artículos comparativos que hay de algo de la traqueostomía, pues cómo se define temprano a esos pacientes o tardío. Hay artículos que lo definen de 8 o 10 días a realizar de manera temprana, por el hecho de que los tiempos de ventilación mecánica son hasta de 30 a 42 días. Aunque los estudios, bueno, la revisión que hice fue que es muy controversial, realmente no han encontrado como tal un beneficio. Lo que ven ellos es tiempos, ya lo que ya sabemos, mortalidad, tiempo de estancia hospitalaria en UCI y obviamente el tiempo de ventilación mecánica. El único estudio viable es uno que se hizo en Alemania de 205 pacientes que le realizaron la traqueostomía al 50% de sus pacientes. Ahí la técnica fue percutánea y lo que vieron es que los que lo hicieron de manera temprana, o sea, ahí lo definieron antes de los 10 días, lo único que vieron es que eran obviamente menor tiempo de ventilación mecánica y menor incidencia de neumonía asociada a la ventilación, que es lo que vemos. Como ven, es una medida de soporte hasta que el tratamiento tenga una efectividad. Pero realmente ahí lo que buscaron los estudios es ver algún factor o comórbido que quisieron relacionar con pues, el tiempo de duración. Y el tiempo de duración fue en los de temprana, eran 30 días, 27 o 30 días, ¿no? Y en el de tardía fueron hasta 42 días. Incluso hubo nada más 9 pacientes que los egresaron ya con la traqueostomía cerrada, pero les digo, obviamente es controversial, va a enfocar a cada paciente la necesidad, pero sí hay que tener en consideración que la mayoría de los pacientes pues, puede requerirlos. O sea, no es que se le den a todos, pero obviamente hay que monitorizar todas esas complicaciones, la neumonía, todo lo que es. Yo quería nomás también comentar, bueno, a lo mejor ahí también que me pudiera ayudar a un anestesiólogo, pues, porque de lo que yo leí fue que también el cuidar mucho el uso de bloqueadores neuromusculares con ellos, porque están más propensos a hacer un fenómeno que se llama bloqueo fase 2, que es un fenómeno de potencialización de la parálisis. Entonces, pues no estoy muy familiarizado con ese término, pues, pero creo que es algo que pasa en anestesia. De hecho, bueno, ahorita sí va a ser la no nos pusimos de acuerdo lo que yo. Pero sí, como bien lo dijiste, los despolarizantes, perdón, de ese tipo de fármacos, nada, es la succinilcolina la que existe actualmente y está en desuso. Realmente no se recomienda por lo que tú acabas de decir, que generalmente pues como tienen alteración en la placa neuromuscular, igual el músculo va a reaccionar de manera distinta y pueden dar hipercalemias. De los no despolarizantes, en esos pues se dividen en 2 grupos, los ésteres y las benzoquinolonas, que dentro de los ésteres realmente ninguno se recomienda. ¿Por qué? Porque ya tienes una afección en la placa neuromuscular que si tú le agregas un éster que generalmente se metabolizan por vía renal o hepática, a nivel de placa neuromuscular este fármaco va a quedarse más tiempo, que ya sería el bloqueo tipo 2, que entonces vas a tener un bloqueo neuromuscular mayor que el esperado en un paciente normal. Aquí de los fármacos que se pudieran llegar a implementar, que también era lo que iba a comentar, son los que se eliminen por estelasas plasmáticas, que el único que es por esa vía el cisatracudil. Entonces es el que es recomendado en este tipo de pacientes. Generalmente los fármacos de bloqueo neuromuscular se utilizan de acuerdo al nivel, ¿cómo se llama? Al P50, no, al P95 con el que pueden llegar a tener un bloqueo neuromuscular. Generalmente para una secuencia de intubación rápida tenemos que utilizar un P95 de 1.5 hasta 2 veces mayor que cuando haces una secuencia de intubación normal. Generalmente en este tipo de pacientes con una dosis menor va a ser suficiente para poder tener un bloqueo neuromuscular adecuado. Entonces, eso es de las cuestiones que hay que estar cuidando en cuanto al bloqueo neuromuscular de estos fármacos. Realmente de los hipnóticos y de los opioides, pues no hay ningún problema en utilizar esos fármacos. En la cuestión que comentaba Marianita, pues generalmente ya cuando llegan a quirófano y
en el contexto prácticamente que lleguen, si llegan con una vía aérea todavía pues con ventilación espontánea por ellos, o ya intubados, generalmente nada más se administran hipnótico, opioide y de mantenimiento, los bloqueadores neuromusculares, a pesar de que el cisatracurio puede ser como el que sí se puede utilizar. De la inmunoglobulina también, por ejemplo, en este caso clínico que presentó Ramón, ese fue un Osterman 3, pero alguien le llamó le dio curiosidad porque un Osterman 3 estuvo con nosotros en terapia intensiva. Digo, no se presentó el tratamiento, pues, pero tuvo inmunoglobulina en el paciente. A alguien le dio un poco más de criterios de ingreso a terapia intensiva de un paciente con esa. Tuvo una crisis miasténica, ¿no? Eso fue como todo el ingreso. Hizo crisis miasténica, así es. Y también generalmente cuando ya inician tratamiento con inmunoglobulina, ahí ya es otro de los criterios para estar en vigilancia en terapia intensiva. ¿Alguien más? Algo que hayan visto de los criterios de ingreso. Este de cajón, ¿no? De pacientes que se crisis miasténica se recomienda el ingreso a la terapia intensiva. Como bien comentaron, pre-crisis miasténica de los pacientes que están de moderado a grave, que son los que se tienen que estar vigilando pues, cada 4 horas con la capacidad vital, que es la que nos tenemos que como que bien más de referencia, ¿no? La capacidad inspiratoria más el volumen residual, que es así la definición de la capacidad vital, en menos del 15%, de 15 mililitros por kilo de peso, que es como que el punto de corte para decir que este paciente ya está más para acá que para allá. El otro pues es que el NIF de menos de 25 menos de 30, que es lo que en teoría debería estar como el punto de corte más para abajo de eso, pues, ¿no? Así que considerarlo lo mismo, el tipo de insuficiencia respiratoria igual esperamos que en este caso será una tipo 2, ¿no? Centralista, más intercambio que otra cosa. Se han hecho estudios en ese caso de si el uso de la ventilación mecánica no invasiva, si funciona o no funciona en este tipo de padecimientos, sobre todo que lo que se ha utilizado es en el contexto en donde más está explorado esto de pre-hospitalario, incluso dentro de la unidad de urgencias, es los pacientes con EPOC, ya sabemos, ¿no? Y con los pacientes con a lo mejor apnea obstructiva del sueño, pues pacientes compensados en esa situación. Sin embargo, aquí en la referencia que encontré propone una prueba de ventilación mecánica no invasiva. Sin embargo, yo a mi punto de vista, es algo controversial porque normalmente no es el tipo de paciente que tuviera buena respuesta a ese tipo de, sobre todo por el manejo de secreciones es una, y sobre todo porque igual no está tan investigado esta situación. Yo sé que a lo mejor cuando tienes un paciente con insuficiencia respiratoria tipo 2, podrías intentar antes de la invasión de la ventilación mecánica invasiva hacerle una prueba de ventilación no invasiva, con sus criterios gasométricos y todo lo que hay que vigilar, y si te falla, pues haces la intubación. Sin embargo, la práctica es más selectiva hacia la intubación cuando ves, sobre todo, que a nivel de vía aérea ya el paciente no puede proteger su vía aérea y el exceso de secreciones es demasiado, que sería la contraindicación ahí. La otra es, sí, recomiendan ante eso retirar los inhibidores de la acetilcolesterasa para el manejo de las secreciones del paciente en verdad que están así discutidos. Veo que la práctica habitual aquí a veces de los neurólogos es que para el manejo de un paciente en crisis miasténica no lo ven ellos como alguna contraindicación ya cuando está asegurada la vía aérea, el hecho de la piristipina, ¿no? Sin embargo, tratan de, en los que yo he visto, de no introducirla dentro del esquema hasta que el paciente ya esté extubado y el paciente pueda tener un buen control de secreciones en ese sentido. Igual podría dificultar la extubación, como lo mencionó Blanco, revertir la atropina, pero a lo mejor, ¿por qué revertir si el objetivo de la pirotecnia es el manejo sintomático de un paciente intubado? A lo mejor ni síntomas va a referir, pues el paciente no es capaz de comunicar los síntomas, igual, ¿verdad? A lo mejor es un sustento teórico y se justifica, ¿no? Que para poder mejorar quizá o apoyar un poco en la mecánica muscular del paciente, pero no se recomienda dentro de los planes de intervención.
A mí me tocó ver la extubación fallida, pues, de ese paciente en mi guardia. Tú la presenciaste. Yo la presencié y una de las cosas que más tenía era eso, pues, el mal manejo de secreciones. Tiene el nervio y sigue con ventilación mecánica. Está contacto. Ajá. Entonces, el otro punto, de manera anecdótica, en 1967, cuando se vio el efecto de la plasmaféresis de manera aguda en el tratamiento, eran tres enfermedades en las cuales, de hecho, ya no están tanto en la indicación, son 5 principales enfermedades que se manejan la plasmaféresis, y no había ensayos directamente que comprobaran o que sustentaran el uso de la miastenia. Se dio por sentado por las demás enfermedades en las que se ha usado con efectividad, más que como presentaste, que es el que comparan la inmuno con la plasmaféresis, que es el otro en el que nos podemos apoyar, que más o menos habla de, en este contexto de miastenia, el uso, ¿verdad? Y recomiendan que el uso de la plasmaféresis, desde el momento comience ya el esteroide, pues, por como comentó Blanco, que en menos de 2-3 semanas el paciente, pues, el efecto es muy corto, y para que sea aprovechable, pues, inicies con el inmunosupresor a la par de la plasmaféresis para potenciar el efecto. 1 a 7 días y el otro de la inmunoglobulina de 1 a 2 semanas aproximadamente el comienzo de la acción. Y respecto a lo que comentas, hay un ensayo clínico que evaluó la efectividad de la ventilación invasiva en pacientes con miastenia gravis en crisis, y es chiquito obviamente porque la prevalencia y la incidencia de esta patología pues, son bajas. Encontró una efectividad en el 30% de los pacientes, entonces es menos que un volado, pues, pero pues, lo podría llegar a entender. Es lo que dicen las prácticas, de que como a nadie se le niega un vaso de agua, a nadie se le niega una prueba de ventilación no invasiva. Ahí los criterios, cuando te interrumpo, lo comparo contra igual, es el 20% se salvan de la intubación. Ahí no hay nada definido, igual hay que recordar, la hipercapnia en gasometría ya es una indicación de falla y de uso de músculos expiratorios, entonces eso ya no se beneficiaría. Pues de hecho, lo único que te marcan decir no le pongas un invasivo es el aclaramiento de las secreciones, realmente si tiene un manejo, pero si en el momento se agarra tiempo la crisis, ya sin la falla, se pudiera valorar, pero ese es el porcentaje más o menos que se puede considerar. Con lo de las secreciones hay otros medicamentos, está el glicopitrato, hay otros. Puedes utilizar incluso infusiones de atropina. Hay algunas estrategias que puedes llevar. Y bueno, ya de lleno pues en el tratamiento. Pues no sé los de medicina interna si tuvieron algo de modulación en las sedes de donde vienen. Los demás compañeros, definitivamente yo creo que los de anestesia nada y los de emergencias pues quizás un poquito, pues, pero sí hay que tener en cuenta tiempos de inicio de acción, la duración de los tratamientos y cuándo lo voy a iniciar, porque, por ejemplo, él decía, y es una cuestión extremadamente importante, uno de los desencadenantes de las crisis pues van a ser las infecciones, entonces yo no lo voy a empezar quimioterapia, porque son quimios prácticamente todos, o al menos a la dosis que se utilizan, a un paciente que se encuentra infectado. ¿Por qué? Pues me lo voy a echar. Si el paciente que estuvo con nosotros hace un mes sigue arriba y sigue intubado con ventilación mecánica, pues es porque pues, de alguna otra forma ahí va a aguantar, ¿no? Entonces yo puedo intubar a un paciente, lo puedo dejar algo de tiempo, pero si está infectado y no trato esa infección y le empiezo un tratamiento inmunosupresor, pues se va a morir de una sepsis. Entonces lo primero que tengo que hacer es tratar esa infección. Encontrar si es que hay una infección, tratarla y ahora sí darle el tratamiento para la miastenia gravis, ¿no? Porque vamos a ver un montón de cosas, vamos a ver en Guillain-Barré, en los trasplantes y en otras patologías que van a ser autoinmunes o que requieren de inmunomodulación. El uso de la inmunoglobulina, por ejemplo, hay quienes lo han utilizado y primero inmuno y luego plasmaféresis o los dos. El chiste de esto es que si tú utilizas plasmaféresis, pues se va a estar limpiando el medicamento que utilices, entonces no va a haber tanto beneficio. Por eso se prefiere, si planeas utilizar los dos, primero plasmaféresis y ya que hiciste todos tus recambios de plasma, ya le das lo demás, ¿no? Que sería como una estrategia muy práctica, por así decirlo,
pero no forma parte del protocolo, pues no estás planeando desde el inicio tú llegar y darle plasmaféresis y luego de todos modos inmuno, o le das una o le das la otra, que al menos en miastenia gravis la respuesta que tienen es casi igual, pues. Lo único que hay de ahí como relevante pues sería los dos tipos de protocolos que sí existen de darlo la plasmaféresis en 5 días y la inmunoglobulina. Hay dos protocolos, uno que es en 3 días y otro en 5, y sí mejoran más rápido y se mantienen mejor con el protocolo de 3 días, no con el de 5. Entonces ahí sería la única diferencia, pues darle el tratamiento quizás un poquito más acelerado. De los otros inmunomoduladores, por ejemplo, el rituximab, ¿no? Que es así como que, wow, rituximab para todos, y que se han utilizado algunos otros como adalimumab. Rituximab es un medicamento que más o menos como la ciclofosfamida se va a empezar a actuar hasta dentro de los 2 meses. Entonces no es algo que yo voy a utilizar para la crisis, sino va a revertir la crisis. Sí, a largo plazo está bien, de mantenimiento, lo que tú quieras, lo empiezas en la crisis, pero no te va a servir en ese momento. Entonces hay que saber también cuáles medicamentos sí. Por ejemplo, le vas a dar pulsos de metilprednisolona, ¿no?, a un paciente. Ese paciente se supone que lo haces para en ese momento frenar la actividad de la enfermedad, pues, porque eso sí va a empezar a actuar más o menos en el momento que tú se lo estás poniendo, no hasta después. Entonces, micofenolato, mofetil, que son todos los medicamentos que están indicados a otras patologías que son al menos algo parecidas, también se van a tardar en empezar a actuar. Acetioprina también se va a tardar un poquito. De lo que va a hablar en ese ratito, tenemos esteroides, plasmaféresis y inmunoglobulina. Todo lo demás se va a empezar a tardar en actuar. Además, vamos por terminar la sesión. Casi todos mencionaban eso, aunque uno mencionaban que puede ser hasta 400 miligramos por día. Bueno, porque luego... No lo pregunto como de mala intención. Sí, sí. Lo que pasa es que hay diferentes esquemas, pues. Sí, de hecho, por eso es que no... Y por ejemplo, revisando ese tema, ayer me puse la primera de práctica clínica, porque luego eso es lo que les preguntan en los exámenes, pues. Según institucionalmente, a lo mejor, pues yo lo que vi era de que buscaban como que ahorrar costos. Pues sí. Lo que leí en la guía de práctica clínica era que compararon unos estudios en una dosis de 1 comparado contra la de 2 y vieron que no había una diferencia significativa entre las dosis de 1 y 2. Entonces, como está muy cara la inmunoglobulina, ya sabes que estamos en una situación de autoridad republicana, la guía de práctica clínica para el manejo de la crisis miasténica, si te la pones a revisar, la dosis es de 1. O sea, si tú agarras la guía de práctica clínica de México, que la actualizaron creo que en el 2020, es lo que dice. Aquí usamos 2. Pero lo que dice la guía es... Sí. En otra que había checado... Por ejemplo, lo pueden preguntar en el departamental, que hacen aquí, que hacen aquí. Y ahí se lo... Y pues la tienes que poner, pues lo... Yo les digo que aquí hay que aprender... Puedes poner tu diapositiva, yo me acuerdo que pusiste que decía desde punto 5, ¿no? Entonces, el punto 4 por día, que queda convertido en los 5 días. Otra. Hice la guía en oro de 1.5 hasta. Y de los frascos, no. No, pero es la velocidad de infusión. A cómo lo pones para que tenga menores efectos adversos, el paciente no presente tanto los efectos adversos. Pues. No, se dice también una proporción de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo. O sea, pero de la velocidad de la que ya. Quedaría en miligramos o hacer 0.5 a 1 miligramo por kilogramo, que es la velocidad de la infusión. Tiene que ser las dosis Ajá. por hora.
Si calculas una dosis total. Pero si no me creen, la revisan. La guía de práctica clínica del manejo de La siguiente para ver. de la miastenia. En la guía viene, así como usted viene los dos. Te dice el de 2 o el de punto 4. De 1 2. ¿Y de dónde es tu referencia y de cuándo? Esta es es del 2018, es un artículo que nace basado en el tratamiento del Neurology Clinics del 2018. Pues. De las que revisé también no varía mucho. Me parece que este es del 2018 y la guía dice que es del 2020. Bueno, la actualización. Pero, La verdad no me puse a revisar la fuente, pero sí, la actualización la hicieron en el 2020. No, pero la toman generalmente de artículos y ya revisaron. ajá, o sea, no hay información inteligente. De hecho, el que más publica de miastenia gravis es un neurólogo noruego que se llama Neil House, que es de hecho el que tiene más artículos de revisión en cuanto a miastenia gravis. De hecho, en New England y otra revisión en el 2019 del Nature. Y básicamente la del Nature, la de New England, no cambió en cuanto a tratamientos, fisiopatología, factores, nada, no cambió básicamente nada. Y es el mismo neurólogo, pues, el que publicó esos artículos, que es como el que más publica de miastenia. Pues. Sí, a lo mejor ahí lo que debería de hacer, porque sí tiene la referencia, pues viene la guía de la práctica clínica, viene el grado de recomendación y viene ahí en qué artículos se basaron para recomendar lo que te están diciendo. Te basé en tal artículo. Porque incluso en el metaanálisis ese que puse de comparando plasmaferias y inmunoglobulina, utilizaban estas dosis de inmunoglobulina, pues no la dosis menor que se estudió. Y yo me expliqué que cada frasco de inmunoglobulina cuesta como 20,000 pesos más o menos, y cada paciente se llega a consumir hasta 30 frascos de inmunoglobulina hasta cierto tiempo. La plasmaferias es diferente, pues la globulina cuesta como 4,000, 5,000 cada frasco y hasta un poquito menos. ¿Y aquí nosotros? Los frascos que hay son de 5 y 6 gramos. Lo único que son de 100, de 50, de 100 y de 120. Lo que cambia es el volumen. Eso sí hay que ver y poner de hecho toda la presentación. O puedes poner ambas. A veces hacemos eso de que, si es de 5, tanto, si es de 6, tanto. Sí, pero si hay plasmaferias, ya aquí hemos tenido pacientes que de hecho, en uno de los artículos que hay pacientes que tenían crisis restrictivas, o sea, le daban plasmaferias y le ponían su fístula para no estar colocando tantos accesos vasculares y disminuir el riesgo. Ponían su fístula para la plasmaferia. pero ya se dijo como excepcionales, ¿no? Sí, no sé, sí, era como, de hecho, un compendio de cosas diagnósticas o de difícil abordaje. Ya lo Tenemos a pacientes. Ya, es un metaanálisis de Crane. Del 2012. Ajá, Y tiene nivel de evidencia NICE 1, o sea que sí. 1 más. Es lo que te decía. Pero, No lo revisé, te digo, no lo revisé. pero se basa en un estudio. Es un metaanálisis de un estudio. ¿O dos? Sí. Bueno, ahí tendríamos que discutir el nivel de evidencia, revisarlo a detalle para ver por qué lo recomendaron. Y tengo entendido, bueno, por lo pronto que se quieren hacer modificación de ciertos políticos o de adquisición de medicamentos para incluirlos dentro del cuadro básico, o sea, ese tipo de cambios en las guías de práctica clínica son otro tipo de estudios en los que se tienen que basar para tomar dicha decisión. Desde esos de costo de efectividad y lo demás, como lo que hicieron con el de Baraxabán y el otro que para lo del fibro gastrointestinal se van a estar cambiando. Y no sé, por lo menos en el 2020, cuando salió esta guía, se me hace medio turbio sospechoso porque hasta donde yo vi que revistas son 2 gramos nada más. Pero es que varía, pues, los dicen cuando de 1, 1.5, el esquema de... Lo que aquí indica el neurólogo son 2. Y la otra cosa, generalmente aquí indica primero la inmunoglobulina, termina y ya después se inicia la piridostigmina. Entonces, Cada generalmente, paciente, ¿no? La idea es que él se le inició la periodistimina en crisis, ya con conspiración, neumonía. entonces, generalmente el winning ya se anda planeando por ahí el día 8, 9 o 10, y generalmente ya es cuando te esperas también para ver qué tanta cialorrea le va a causar la piridostigmina. Miren, el de eso es la comparación de 1 gramo de inmunoglobulina contra plasmaféresis, que es nada más un estudio, y pues quedan ahí a medias. Se hizo en 46 pacientes. Sí, sí. Y hay otro, o sea, como que incluyeron varios estudios, pero todos son para diferentes objetivos. Entonces, el otro es para 2 gramos de inmunoglobulina contra refil.
y le fue un poquito mejor, otra vez, un solo estudio, 15 pacientes, bueno, 18 pacientes. Le fue un poquito mejor a la IGT. Luego son 3 gramos de mono contra placebo. Fue mejor a la de mono. Cristian, también habrá que preguntarle a los neurólogos si su decisión de poner 2 gramos tiene que ver porque ya se han tenido quejas de hemoglobina. Del exumo. Sí, yo también. 2 años, al menos 3 tal vez. 3 cuando salió contaminada. Una que estaba contaminada y otra que la efectividad no es lo mismo porque es genérica. Entonces, y por eso cambia tanto lo de que hay 5 gramos, porque a veces es una marca, otra marca, y los laboratorios compran a veces, afectan mucho que decir, algunos laboratorios o algunos fármacos pues habrá que ver si es por eso, si ellos están tomando, a pesar de que la clínica Pues sí, dice que la inmunoglobulina es muy chafa. sí, por eso compran y giran Pero si se las preguntan en el examen, ¿qué van a poner? Si viene a 2 gramos. Un gramo, y si viene 3. Ni una de las anteriores. Las anteriores. No digan que no le